Clarín. Lucía, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia también. Muchísimas gracias, Lucía. Contame un poco qué significa este dictamen del procurador Eduardo Casal. Bueno, en primer término, lo que implica es que la Corte Suprema ya está en condiciones de comenzar a resolver, a expedirse sobre este caso Vialidad, que tiene dos caminos inmediatos: o confirmar la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner o pedir una modificación de esa pena, lo cual suena como, son como los dos caminos que se habilitan a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la Corte, hasta que no tenía todas las partes de ese expediente, no podía comenzar a analizar la causa, los reclamos que se presentaron ante la Corte. Todos los reclamos de queja, que así se llaman, que llegaron a la Corte, a excepción del fiscal general Mario Villar, buscan revertir lo que sucedió en Comodoro Pi, y es que la última instancia penal, que es la Cámara de Casación, confirmó la sentencia condenatoria del juicio, es decir, ya le dio un doble conforme, como se conoce, Claro. a esta acusación, que es el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El único recurso distinto al de los acusados es el del fiscal, que dijo a la ex vicepresidenta, además de este delito, también hay que atribuirle el de asociación ilícita en carácter de jefa. Eso inmediatamente lo que hace es duplicar la pena y se sostiene la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, y también pidió un aumento del decomiso. Lo que hizo el procurador general, Eduardo Casal, que es el jefe de todos los fiscales, fue avalar lo que dijo el fiscal general Mario Villar. Entonces, lo que llega a la Corte es un planteo donde se dice, efectivamente, los argumentos son sólidos, tienen sustento jurídico, y acá hay que modificar esta pena. No tiene que ser de 6 años, tiene que ser de 12. No debe atribuirse solo el delito de administración fraudulenta, sino también el de asociación ilícita en carácter de jefa, que es la máxima responsabilidad. Pero además, también lo que dice es, a Julio Devido hay que revocarle la absolución y tiene que ser condenado como organizador de esa asociación ilícita. Claro. Lucía, entonces los caminos que quedan para adelante, bueno, ahora ya se puede despedir la Corte Suprema, pero es inimaginable que una resolución de la Corte Suprema no sea condenatoria, ya sea por la doble sentencia de 6 años o este pedido de 12 años, o sea, Bueno, yo no me atrevo a anticipar qué puede llegar a ser la Corte Suprema, ¿no? Lo que sí, ahí hay como una primera decisión que tiene que tomar la Corte, es si abre las quejas o no. ¿Qué significa eso? Es si se va a poner a analizar los 9 reclamos que hay sobre por qué debería dejarse sin efecto la confirmación de la sentencia condenatoria. ¿Qué puede hacer la Corte? Decir, yo abro la queja, pero una vez que la abre y analiza, rechaza todo. La otra posibilidad es que, sin meterse en la letra de cada uno de los reclamos, la Corte diga, rechazo estas quejas, y eso tiene como efecto inmediato la confirmación de la condena. Claro, o sea, no tiene que emitir no hace falta que emita una sentencia, sino que definitivamente rechace las quejas y eso confirma Exacto. Exacto. La Corte Suprema tiene esta potestad, que es rechazar sin brindar ningún tipo de argumentos los reclamos, y eso lo que hace es dejar firme lo que se dijo anteriormente. En este caso es confirmar la sentencia condenatoria. Pero te planteo un tercer escenario. La Corte dice, abro las quejas, rechazo todo lo que dijeron los acusados, pero no rechazo lo que dice el fiscal, le doy la razón al procurador Eduardo Casal y mando de vuelta el caso a Comodoro Pi para que revisen si hay que duplicar la pena o no. Eso que implica un largo camino. Un largo camino. Suele suceder muy pocas veces. La Corte Suprema tiene una máxima, Gustavo, y es que
nunca falla en contra de su propia jurisprudencia. Entiendo, perfecto. Entonces, pero es muy interesante lo que decís porque uno imaginaba otra cosa. Entonces, si le hace caso al procurador Casal, no es que la condena a 12 años, sino que vuelve al Tribunal de Casación. No, claro, exacto. Vuelve a la casación para que otra sala, porque la sala que confirmó ya opinó, se pronunció, ya fijó un criterio. Entonces, se tiene que conformar una nueva sala, tienen que revisar los argumentos, lo que dijo el fiscal, lo que dijo el procurador general, lo que dijo el fiscal general, lo que dijo la Corte, y resolver si modifican o no la sentencia. ¿Es un camino probable? Es probable, no me atrevo a decir que es el que va a adoptar la Corte Suprema. Está bien. Digo, porque la verdad es que solo sabremos qué va a hacer la Corte Suprema cuando se pronuncie al respecto. Exactamente. Lucía, y no tiene tiempo, no tiene plazos. No, esta es una particularidad de esta instancia. Ni el Procurador General de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia cuentan con plazos procesales. No es que se tienen que pronunciar dentro de una X cantidad de tiempo sobre los casos que le van llegando. Bien. Con lo cual, esto es una suerte de calendario abierto, si querés, ¿no? Está bien, sí. La Corte no es que tiene solo este caso, no es que se va a abocar únicamente a este expediente, sino que es uno de los tantos expedientes que tiene en carpeta y que ahora, como ya hay un pronunciamiento del Procurador General de la Nación, puede comenzar a estudiarlo. Bien, bueno, entonces habrá que esperar. Los tiempos de la Corte son los tiempos de la Corte. Uno imagina, es un análisis político nada más, no tiene nada que ver con experiencia jurídica, que no se va a pronunciar antes de las elecciones, ¿no? Porque ¿para qué, faltando relativamente poco, empastar la cosa con una cuestión política? Pero no sé, eso es una opinión personal mía, no sé si vos tenés una mirada sobre eso. No, y evito opinar al respecto, pero sí pienso lo siguiente: el calendario electoral no tiene por qué incidir en el trabajo del Poder Judicial. Estamos mal acostumbrados. Sí, no. Tenemos eso, como la sensación de que en los años electorales no salen fallos calientes. Sí. Sin embargo, pese al calendario electoral, la justicia debe seguir su propio calendario. Seguro, eso es el deber ser, pero a veces... Porque esa es la independencia de poderes, básicamente. Exactamente, pero a veces ¿Qué puede la realidad pasar es otra. Sí, decime. Si Cristina Kirchner se candidatea y en el medio falla la Corte? Esa candidatura caduca ahí mismo. Claro. Cristina Kirchner lo usará a su favor para hablar de la proscripción, para hablar de la persecución, del lawfare. Lo cierto, y a mí siempre me gusta decir, un fallo judicial nunca proscribe. Claro. Un fallo judicial lo que hace es atribuir responsabilidades penales. Y Perfecto. si la persona que tiene un doble conforme igual se arriesga a una carrera electoral, bueno, eso corre por cuenta de cada uno también. Perfecto. Lucía, por último, cuando estaba en discusión la ficha limpia, se decía que tenía alcance nacional pero no provincial, y que Cristina se podía refugiar en esa candidatura en la tercera circunscripción, como digamos, porque ahí no se aplicaría. Eso no va para un fallo en firme de la Corte Suprema, ¿verdad? La Corte Suprema es la última palabra en materia jurídica y la última intérprete de la Constitución Nacional. Si Cristina Kirchner es candidata, asume y sale el fallo de la Corte, bueno, ese Congreso, esa Cámara tiene que quitarle los fueros para que sea de efectivo cumplimiento lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Claro. Si tuviera fueros, si hubiera sido elegida previamente. Exactamente. Claro. Y sí, lo que sucede ahora, Gustavo, es que se abren tantos escenarios que uno puede decir, bueno, y si Cristina Kirchner se candidatea, gana, pero no llega a jurar porque antes de la jura sale el fallo de la Corte. Bueno, ese es un escenario. Claro. Si jura y asume y después sale el fallo de la Corte, si se candidatea, empieza la campaña y en plena campaña sale el fallo de la Corte. Entonces se abren tantos escenarios posibles, Claro. pero me parece que lo que es importante siempre sopesar es que en materia jurídica la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Buenísimo, Lucía, te agradezco muchísimo este contacto. Un abrazo. Un abrazo muy grande.
Ahí estaba Lucía Salinas, periodista de Clarín, dándonos un panorama de esta novedad judicial de último momento. Fue en el mediodía de hoy, es el pedido del Procurador General Eduardo Casal de condenarla por asociación ilícita, lo cual duplica la pena. Es una pena que ya tenía un doble conforme de 6 años de prisión. Señora